Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por hacernos parte de su tiempo. Somos los de La Unión, programa que festeja el 60 aniversario de la creación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y a través del diálogo con nuestros invitados, pues vamos a esos momentos, anécdotas, detalles de la historia de la organización. ¿Quién será mi invitado en esta oportunidad? Yo le propongo que lo descubra en los siguientes instantes. La primera preocupación de todo revolucionario tiene que ser defender la revolución. Es decir, cómo la cultura puede ser útil hoy a este país en estas condiciones, en este momento, en medio de la agresividad implacable de nuestros enemigos, en medio de tantas mentiras, de tanta difamación, tratando de crearnos un conato patético de subversión interna. Tenemos que evitar que artistas nuestros honestos se confundan y tenemos que esclarecer cualquier tipo de duda. Y es todo un placer para el programa Los de la Unión recibir en nuestro espacio al escritor Abel Prieto Jiménez. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Bueno, Abel, presidente de Casa de las Américas, presidente de la UNIAD y en 2 ocasiones ministro de Cultura. Tendremos mucho de qué hablar en este tiempo. Y la primera pregunta va por un hecho bastante particular, es que uno recuerda a Abel como presidente de la UNIAD, pero dentro de la UNIAD se transita por diversas etapas, como parte del Ejecutivo, como miembro. ¿Cuál fue ese vínculo de Abel con la UNIAD? Hay un momento en que Armando Hart, alguien a quien le debo mucho, una persona que no hay que presentar demasiado, una figura imprescindible en la política y en la cultura cubana, me convoca a su oficina. Yo era viceministro de él, atendía la zona esta de las editoriales, el Instituto del Libro, etc., desde el ministerio. Y él me pide que yo integre la comisión organizadora del Congreso de la Unidad, de lo que iba a ser después el 4º Congreso, porque se había pensado que yo podía ser un posible presidente de la organización. A mí, por supuesto, eso me resultó sorprendente. A mí me conocían sobre todo en el mundo literario, sobre todo a partir de mi trabajo como editor, pero yo no tenía, por ejemplo, contacto con el área de la música, ni muy poca con la danza, muy poco con las artes visuales, un poquito más con el mundo de la plástica, porque tenía muchos amigos que eran grandes artistas plásticos que lo siguen siendo. Pero bueno, la idea era que se hiciera eso. El compañero Corrieri, que también me vio por esos días en distintas asambleas de las que se estaban haciendo de los miembros por asociaciones, creo que en ese momento todavía se llamaban secciones. Eso tiene que ver con un cambio en los estatutos que vino de ese propio Congreso. Ahí Corriere explicó la idea que había de que yo, como miembro de la comisión organizadora, fuera candidato en el Congreso al Consejo Nacional, y si obtenía una votación, vamos a decir, respaldo en la votación, que yo me quedara como presidente. Finalmente todo salió como yo no pensaba que iba a salir. Efectivamente, la gente, sin conocerme demasiado, me respaldó y quedé como presidente en el año 88. Quedé como presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Yo la Unión la conocía como miembro que era de la organización, pero muy desde fuera. Yo nunca había estado en ninguna dirección, departamento, área ahí de la Unión. Y el primer reto, digamos, importante era armar un equipo con aquellos compañeros de distintas manifestaciones, muchos mayores que yo, más viejos que yo era el más joven de aquel equipo, armar con eso una especie de plataforma coherente de trabajo, etc. Ahí estaban Graciela Pogolotti,
como vicepresidenta, Enrique Núñez Rodríguez, vicepresidente también, Miguel Barnet, René de la Nuez. Bueno, había Loy Paraujo en un momento presidió la Asociación de Artistas Escénicos, Héctor Quintero presidió la Asociación de Artistas Escénicos. Con todos esos compañeros empezamos a trabajar buscando, vamos a decir, revitalizar la Unión de Escritores y Artistas y convertirla en vamos a decir, en una entidad representante de la política cultural, de las aspiraciones, los derechos de los artistas, de los escritores, que no fuera un sindicato, porque siempre ha habido una tendencia a, digamos, a temas de carácter sindical, discutirlos dentro de la unidad. Queríamos encontrar nuestro camino asociado al apoyo a la creación, asociado al papel social de los escritores y artistas, debatir sobre cómo veían nuestra vanguardia intelectual y artística, cómo veían los temas de la educación. Se hizo desde el principio una comisión que tenía que ver con la educación, que la coordinaba Elmo Hernández, recuerdo, cómo veía la vanguardia artística e intelectual los temas de la cultura y el turismo, algo muy, muy debatido, porque estaba todo aquella prevención de que el turismo podía, vamos a decir, ofrecer a los visitantes una caricatura de nuestra identidad. Una distorsión total. Sí, una distorsión pseudo-folclórica. Todo ese tipo de fenómenos se discutían mucho, pero bueno, tengo la satisfacción de que mis compañeros y yo, porque no fue para nada una labor de una, dos o tres personas, fue un grupo de gente trabajando, de haber logrado que la UNIA tuviera un gran prestigio social. Lo ha seguido teniendo, lo tenía desde antes, pero de pronto estaba más presente, más vigente. De eso quiero enfatizar, porque hemos tenido aquí a varios de sus amigos, colegas, compañeros de la UNIAC como entrevistados y hemos ido conformando un tanto el trazo de la UNIAC desde su surgimiento como era, de las secciones que existían en la fundación, las que fueron incrementándose y casi todo el mundo coincide en que esa etapa de Abel fue una etapa de refundación de la UNIAC y fue una mirada también a las provincias de nuestro país, que si bien existieron en el momento fundacional, no fue con el mismo carácter, exactamente, con que empezó a abrirse la UNIAD para el país y también para el extranjero. Hablemos quizás de esos desafíos que tuvo la UNIAD en ese momento. Se recuerda mucho por la compañía de Fidel. Es decir, Fidel prácticamente convirtió a la UNIAD en un espacio para pensar en colectivo ideas de avanzada que después él aplicaría, después él promovería de un modo muy particular de la UNIAC, de los consejos de la UNIAC, de los congresos de la UNIAC. Con la participación de Fidel surgió la idea de los instructores de arte, volver a fundar los instructores de arte, todas esas escuelas que fundó Fidel, ese peso que él le dio al papel de esa figura profesional que tiene un componente artístico sin duda, es un artista, es un creador, pero también es un maestro, es un pedagogo, es un educador. Fidel le dio mucha importancia a eso, la batalla contra la marginalidad. Ahora que estamos viendo cómo el presidente y primer secretario de Escanel está volcado a las comunidades, cómo hay muchos cuadros importantes del país, los cuadros decisivos se están volcando al trabajo con las comunidades, como ha dicho tantas veces Díaz-Canel, no interviniendo, sino poniendo a las comunidades a protagonizar ese proceso de recuperación, que es material, pero que también es espiritual, también es moral. Eso Fidel lo vio clarísimo, ese fenómeno de esos bolsones de personas, vamos a decir, desatendidas, que se sienten por momentos discriminadas, el fenómeno racial. Me acuerdo Tito Junco, el actor, Fátima Patterson, la directora de teatro y actriz, otros compañeros de allí del Consejo de la Unidad, del Consejo Nacional, le explicaron a Fidel cómo lamentablemente los niños negros y mestizos tenían desventajas a la hora de acceder a algunas carreras, a la hora de acceder a la propia universidad. Y Fidel hizo un análisis que aparece en un libro extraordinario,
que hicieron Morlote y Elier Ramírez, Luis Morlote y Elier Ramírez, ahora a propósito del aniversario de la UNIAC, que se llama Lo primero que hay que salvar, usando como título una frase de Fidel, donde está completa la intervención de Fidel sobre el tema racial. Eso nunca se había publicado íntegramente, y ahí Fidel hace un análisis de cómo la revolución siempre vio en ese tema una prioridad y cómo, a pesar de que se barrieron las bases institucionales de aquel racismo tan vil y tan denigrante que existía en la República mediatizada, no bastó con barrer esas bases institucionales porque quedaron desventajas históricas, quedaron desventajas en zonas, digamos, donde los niños no tenían dónde estudiar, tenías la familia de profesionales que le pagaba al niño el repasador, que te das cuenta que toda la familia trabajaba en función de que ese niño aprendiera, fuera bien preparado, digamos, a las pruebas de ingreso, y entonces estaban otras familias donde a veces estaba una madre con 2, 3 hijos sola y viviendo en condiciones precarias, y como esos niños no tenían ni siquiera un espacio de un poquito de paz para concentrarse en sus estudios. Todo eso lo discutimos con Fidel. Son temas sociales que eran directamente, el interés de la UNIAT fue más allá de lo artístico. Más allá de lo artístico todo el tiempo. Era el concepto ese de cultura en su sentido más amplio. Cuando Fidel dice la cultura es lo primero que hay que salvar, está hablando de la cultura como sinónimo de patria, lo que decía Fernando Ortiz, que Miguel Barnet cita tan a menudo. La cultura es la nación, la cultura es la patria. Tiene que ver con una suma de conocimientos, de habilidades, de todo lo que nos permite no ser manipulados. Acuérdate aquella frase de Fidel: sin cultura no hay libertad posible. Tomada de Martí la idea. Claro. Aquella idea de toda revolución es hija, solo puede ser hija de la cultura y las ideas. Eso lo dijo en Venezuela Fidel. Es decir, él no está hablando estrictamente de arte y literatura, aunque incluía el arte y la literatura, la capacidad para apreciar el arte y la literatura como algo vital en eso que él llamó cultura general integral. Pero él convirtió, te repito, Yasmina, la UNIAC en un espacio donde se sentía muy cómodo para hablar de temas trascendentes. Fidel era, como todos sabemos, uno de los más grandes intelectuales que ha dado este país, sin ninguna duda. Tenemos el privilegio de haber tenido a Martí y después a Fidel. Eso es algo que tienen muy pocos países, muy pocas naciones, y esta pequeña isla lo tiene. Y Fidel se sentía muy cómodo, muy a gusto, rodeado, vamos a decir, de colegas en el ejercicio de pensar el presente, de recordar el pasado. La memoria era algo que a Fidel le importaba mucho, que es algo hoy que está en una crisis universal. Hay una crisis de la memoria, una crisis de los conocimientos básicos de historia. La gente no sabe nada en el mundo, y aquí eso... Porque se acude a Google. Sí, claro, es demasiado fácil. Claro. Y además lo que te da Google son los datos, solamente los datos, no te da esa pasión por la historia que hay que tener. A ver, quisiera retomar la idea que hace algunos instantes le planteaba, porque el crecimiento de la UNIAT hacia las provincias fue algo vital. Si la UNIAT tenía esa fuerza, no se podía concentrar tan solo en la capital del país, había que replicar esa misma pasión, esa misma fuerza y empuje por todo el territorio. ¿Qué importancia tuvo que se replicara esta voz de la UNIAT en toda la nación cubana? Ese trabajo lo empezó la comisión organizadora, y en particular el escritor Lisandro Otero, que en una época presidió esa comisión organizadora antes que yo llegara a ese equipo. Y hicieron un trabajo espléndido, y efectivamente la UNIAC se convirtió por primera vez, se puede decir, en una organización nacional. Antes había algunas filiales, pero no tenía ese alcance que estás diciendo tú, que tienes toda la razón. Eso se convirtió en un espacio muy importante en todo el país, un espacio donde acudían los secretarios del partido de la provincia, los presidentes, acudían los dirigentes de la cultura, participaban en el diseño de las políticas culturales,
estos temas que te estaba diciendo yo se discutieron también en las filiales provinciales. Por ejemplo, el tema de cultura y turismo, en todas las provincias que tenían o tienen polos turísticos importantes, se debatió mucho. Yo creo que la calidad del tipo de presentaciones que se hacían en los hoteles, en los espacios para el turismo, mejoró con la participación de la vanguardia también en cada una de las provincias. Yo creo que hubo un gran movimiento y lo hay hoy. Morlote, Martica, su equipo, Magda, Corina, el equipo actual que dirige la UNIAC, le ha dado un gran impulso al trabajo en las provincias. Hicieron un gran recorrido revisando los acuerdos del Congreso en cada una de las provincias, incluso desafiando la pandemia en algunos casos. Todavía no había iniciado el rebrote terrible de la cepa delta, no sé exactamente en qué momento, pero ellos, que no sé si lograron cerrar el recorrido que tenían previsto, pero hicieron un gran trabajo y trajeron muchas observaciones muy agudas del movimiento intelectual y artístico cubano. Que tributaba también al último Congreso de la UNIAC, evidentemente, a sus acuerdos y a todo ello. Tenía que ver con el último Congreso que fue tan importante. Exacto. Y tan trascendente. Quisiera hablar, Abel, de un tema que siempre ha estado presente con la UNIAD, pero Abel también digamos que lo ha vivido desde diversas posiciones, y es el vínculo de la UNIAD con las instituciones. Ha sido un diálogo constante del creador con la institución y también la UNIAD respaldándolo. ¿Cuál puede ser esa mirada? Porque le ha tocado estar en distintas posiciones desde la UNIAD y también desde la institución. Sí, un chiste que me hizo Enrique cuando me designaron ministro de Cultura en el 97, me dijo, tú pasaste de borracho a bodeguero. Es decir, el famoso chiste de que el borracho tiene una visión de la vida y el que tiene que despacharle al borracho tiene otra, ¿no? Pero bueno, fíjate, en la etapa que yo estuve en la UNIAC, que estaba nada menos que Armando Jar como ministro, y todo fue muy fácil porque Jar entendía plenamente que nuestra mirada, aunque no era exactamente la misma de las instituciones, era para ayudar. Jar entendía que cuando desde la UNIAC se emitían críticas sobre la gestión institucional, eso era para ayudar a la cultura cubana, para ayudar a la revolución. Eso hoy Alpidio lo entiende perfectamente. Después tuvimos otros momentos en el ministerio, pero hoy tenemos en Alpidio, que es un creador, un poeta, un brillante editor de poesía y un relevante poeta sin ninguna duda, y alguien que entiende los procesos culturales. Estuvo de presidente de la Asociación Hermanos Ahí, es decir, tiene la experiencia de haber dirigido una organización de creadores, lo entiende perfectamente. Yo creo que hoy que se están revisando los acuerdos del Congreso, continuamente sale a discusión la relación entre las instituciones y la principal organización de creadores. Yo creo que ahí la clave está en que los acuerdos y el cumplimiento de los acuerdos y la revisión de los acuerdos no vaya a ser en alguna de las instancias de dirección distorsionado por una visión burocrática o por una visión defensiva. Tú sabes que hay gente que está cuidando el cargo, que es todo lo contrario de alguien como Alpidio, pero bueno, pues te puede aparecer por ahí gente con determinada responsabilidad, digamos, obstaculizar una decisión o retardarla innecesariamente. Yo creo que hoy el Ministerio está repensando todo el papel de la institucionalidad, y el propio primer secretario y presidente Díaz-Canel está chequeando los acuerdos con Morlote, con Alpidio, con los compañeros de la dirección de la UNIAC y de la dirección del Ministerio. A mí me parece que la idea de que pueda haber alguna tirantez, fricción entre las instituciones y la organización principal de los creadores nuestros, incluso entre las instituciones y la organización de los creadores jóvenes, la Asociación Hermanos Ahí,
no se sustenta. Eso es lo que quisieran nuestros enemigos, que quieren dividirnos, hacen lo imposible por dividirnos. A los que quieren destruir este país y esta revolución les interesa mucho cuestionar la institucionalidad revolucionaria. Eso es una de las metas que se han propuesto, tratar por todos los medios de quitarle legitimidad a nuestras instituciones, de quitarle prestigio, de dañar eso que Fidel forjó para siempre desde el año 61. Eso después quedó armado. Yo te diría que Fidel en los años finales de los 80 y durante toda la primera etapa de los 90, yo te diría, hasta que Fidel se enfermó, que ya no participó, de todos modos mandaba mensajes, estaba al tanto de todo. Fidel construyó una unidad verdaderamente, era digamos, tenía una maestría particular para construir consenso, para construir unidad. Eso después con Raúl quedó ratificado, con Díaz-Canel quedó ratificado, que ha tenido discursos importantísimos asociados a la cultura. Yo releí hace poco para un texto que me pidió Cuba Debate por el 20 de octubre, releí el discurso de Díaz-Canel en el aniversario de Palabra de los Intelectuales. Algo que él dijo en la Biblioteca Nacional. Que estuvo celebrándose en 120 años, 120 aprovechamos años, también, sí, también para saludarles. ¿Cómo no? ¿Y qué es el discurso? ¿Cuál era la No, lo que esencia? estaba diciendo, Yasmina, ese discurso que pronunció Díaz-Canel en el aniversario 60 de Palabra de los Intelectuales, que lo pronunció precisamente en la Biblioteca Nacional, donde mismo Fidel había dicho el suyo histórico tan trascendente en el 61, es un discurso muy importante. Ahí hay un análisis que actualiza los principales puntos que trata Fidel en 1961 y trata el tema de la libertad de creación y deja clarísimo, deja establecido de manera muy clara que, con excepción de aquellos que Fidel llamó incorregiblemente contrarrevolucionarios, todos los que quieran contribuir a la obra cultural de la revolución tienen un espacio en nuestra política cultural. Y realmente habló también del tema del nuevo anexionismo. Los nuevos anexionistas, esta gente que, pagados o no directamente por el imperio, están tratando de dividirnos, de sumarse a los planes de subversión, no tienen espacio ahí. Todos los demás. Es decir, no hay que quitarle al arte en lo absoluto. Díaz-Canel dice, el arte tiene no solo el derecho, sino la misión de digamos, construir, diseñar una mirada cuestionadora, crítica, analítica, inquietante sobre nuestra realidad. Lo que sí, los que quieren destruir el proyecto colectivo no tienen espacio en esa política tan generosa y tan abierta. Abel, ahora frente a Casa de las Américas como presidente, recorre los mismos lugares y salones que fueron objeto también de un intercambio durante muchísimo tiempo por intelectuales que pertenecieron a la UNIAT. ¿Cuál ha sido el vínculo de esas dos instituciones, la UNIAT y la Casa de las Américas? Bueno, desde Nicolás Guillén, el presidente fundador de la UNIAC, José Lezama Lima fue vicepresidente de la UNIAC, Alejo Carpentier también estuvo en el núcleo fundador de la UNIAC. Todos ellos fueron jurados del premio literario de la Casa de las Américas, todos fueron colaboradores de nuestra revista principal, la revista Casa. Siempre que venían grupos de escritores importantes a participar como jurados del propio premio, tenían contactos, intercambios, encuentros con la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Hay una relación muy antigua y sostenida sobre los mismos principios, los principios de defender una cultura aguda, crítica, militante, comprometida con los tiempos, comprometida con la revolución. En el caso de la Casa de las Américas, por supuesto, con un énfasis mayor
hacia el contexto regional, el contexto latinoamericano y caribeño. Vamos a hacer la pregunta con la cual cerramos este espacio. Una Cuba futura necesita una UNIAC que la acompañe. ¿Cómo debería ser esa UNIAC? La UNIAC de esa Cuba futura tiene que parecerse a esa Cuba futura, tiene que ser muy democrática, tiene que ser muy participativa, tiene que estar muy abierta al debate franco, al debate honesto, limpio, sin dobleces. Tiene que ser una UNIAC que no fomente ningún tipo de espíritu sectario, espíritu de grupo, que no acepte ningún dogma, que le estorbe su labor de forja de la unidad. La unidad de los escritores y artistas hay que construirla día a día, eso hay que hacerlo, las UNIAC, las instituciones. Tiene que ver con esta plataforma que te decía que dejó muy bien consolidada Fidel, pero bueno, ahora tenemos nosotros que darle continuidad a ese trabajo extraordinario que hizo él. Yo creo que tiene que abrirse a los jóvenes. Esa ha sido una crítica que desde mi época allí en la UNIAC nos hacíamos continuamente. Era un tema sobre el cual reflexionaba por qué la UNIAC estaba envejeciendo, y es verdad que tú veías el Consejo Nacional en determinado momento y había muchas personas ya de cierta edad que, bueno, tienen que estar para siempre. La UNIAC actual lo resolvió en el último congreso, creando una especie, Barnet le decía, como un conjunto de notables, decía Barnet. Si son personas que son como miembros honorarios vitalicios de ese Consejo Nacional, no tienen que ser sometidos a la votación, son como miembros vitalicios, miembros de honor, notables. Pero bueno, siempre nos preocupaba que faltara la voz de la juventud intelectual, de la juventud artística, que siempre la voz de la juventud trae cosas nuevas, trae cosas que pueden resultar abruptas, pueden resultar no suficientemente comprensibles en un primer momento, pero que siempre van a enriquecer la discusión, siempre van a enriquecer el debate. Esa UNIAC del futuro que tú me pides que imagine, tiene que estar también muy atenta a la creación de los jóvenes, tiene que estar muy atenta a la voz de los jóvenes, escucharlos sin ningún tipo de paternalismo. Hay que extirpar de nuestro estilo el paternalismo, hay que aprender que el diálogo es cosa de dos o de más de dos, pero siempre nutriéndonos unos a otros con nuestras ideas. Yo creo que tiene que ser también una organización muy atenta al trabajo de las instituciones para ayudarlas con una mirada fraterna y crítica. Tiene que estar atenta también a la sociedad, tiene que seguir siendo un laboratorio como lo quiso Fidel que fuera eso, un laboratorio de ideas para pensar cómo ser mejores como país. Yo creo que el presidente y primer secretario Díaz-Canel está pensando en eso también cada vez que acude a nuestra UNIAC. Gracias por aceptar la invitación y por comentarnos, por supuesto, de sus recuerdos, anécdotas y de todas estas ideas. Gracias. Bueno, gracias a ti.